En muchas partes del mundo, profesar una fe puede ser una elección libre. Pero para millones de personas en el mundo, la fe es un sueño prohibido, una esperanza que se desvanece tras muros y leyes opresivas. En muchos países, creer diferente es un delito. La fe, que debería ser un derecho, se convierte en motivo de persecución. Irán, con su historia milenaria y su belleza innegable, es también un lugar donde la libertad religiosa es vigilada, restringida y castigada con severidad. Convertirse al cristianismo allí es considerado un crimen que puede costar la libertad, la familia y hasta la vida misma. Las iglesias domésticas sobreviven en secreto. Sus miembros viven con miedo constante, perseguidos y encarcelados solo por reunirse a orar. Estas historias rara vez llegan a nosotros, ocultas entre silencios y censura, pero existen y resisten. Hoy conoceremos a quien para proteger su identidad llamaremos Leila, una joven iraní que eligió seguir a Cristo, y que por esa elección fue golpeada, encarcelada, traicionada y forzada a huir de su tierra natal. Su historia refleja la de miles de personas anónimas que luchan en silencio por su derecho a creer y a ser libres. Es un viaje de valentía, de esperanza en medio de la oscuridad, donde cada paso puede ser el último. Leila no solo huye de un país, sino de una vida impuesta, de un destino escrito por otros. Busca la libertad de creer, de elegir su propio camino, de vivir sin miedo. En Irán, la religión oficial es el Islam chiita, y cualquier desviación es vista con sospecha y hostilidad. Cualquier desviación es vista como traición, un acto imperdonable ante los ojos del Estado y la sociedad. La ley no es solo un papel. Se aplica con dureza, sin compasión, marcando vidas para siempre. Las consecuencias son reales. Perderlo todo, incluso la vida. Dejar atrás familia, amigos y recuerdos. Pero aún en la opresión, hay quienes se atreven a soñar, a imaginar un futuro diferente. Leila es una de ellas, una voz entre miles que se niega a ser silenciada. Antes de comenzar, si crees que nadie debería ser perseguido por su fe, si piensas que la libertad de conciencia es un derecho universal, te invito a darle like a este video, suscribirte y activar la campanita. Porque mientras más visibilidad tengan estas historias, más difícil será ignorarlas. Ahora, escucha con atención. Porque lo que estás a punto de conocer no es ficción, es una realidad que aún hoy viven miles de personas. Leila creció en una familia musulmana conservadora en el corazón de Teherán. La fe era el centro de su vida, las reglas inquebrantables. Desde niña, aprendió a no cuestionar, a ser la hija ejemplar. El honor familiar lo era todo. Desviarse era impensable. Su mundo era seguro pero limitado. Sin embargo, bajo la rutina, Leila sentía una inquietud creciente. Preguntas sobre su papel, sobre Dios, empezaban a surgir. El peso de las expectativas familiares se volvía asfixiante. Las paredes que la protegían se transformaban en una jaula, y la necesidad de buscar respuestas se hacía cada vez más fuerte. Las dudas de Leila crecían en silencio. ¿Por qué su valor dependía de la obediencia? ¿Dónde estaba el amor en su fe? La religión que conocía era un contrato de deberes, no una relación personal. En la universidad, descubrió nuevas ideas y perspectivas. Empezó a explorar en secreto. Leía sobre otras religiones, buscaba historias similares. Cada respuesta traía más preguntas y más soledad. No podía compartir sus dudas en casa. El miedo al rechazo era real. Su búsqueda era solitaria, pero imparable. Esperaba una señal, una respuesta, alguien con quien hablar sin miedo. Y esa señal estaba por llegar. Parisa, una compañera de clase, fue la respuesta inesperada. Había en ella una paz que intrigaba a Leila. Se hicieron amigas, compartiendo confidencias. Un día, Leila confesó su vacío espiritual. Parisa la escuchó sin juzgar
y compartió su propia historia. Era cristiana, conversa. En Irán, eso era un riesgo enorme. Parisa habló de un Dios cercano, de amor y perdón, no de miedo. Le regaló a Leila un pequeño Nuevo Testamento, envuelto en secreto. Leila lo leía a escondidas, encontrando palabras de esperanza y libertad. Por primera vez, sentía que Dios le hablaba directamente. Ese libro era su tesoro y su peligro. La amistad con Parisa abrió una puerta a un mundo prohibido. Leila empezó a ver su fe y su vida con otros ojos. La semilla de la transformación ya estaba plantada, y nada volvería a ser igual. Leer la Biblia en secreto llevó a Leila a buscar comunidad. Cada página le despertaba preguntas y una necesidad profunda de compartir su fe con otros, aunque supiera que hacerlo era peligroso. Parisa la invitó a una iglesia doméstica. Reuniones clandestinas donde cada encuentro era un acto de valentía y máxima precaución. Allí, las miradas cómplices y los susurros reemplazaban los saludos abiertos. El miedo era constante, pero la sensación de pertenencia era más fuerte. El simple hecho de reunirse, de no estar sola, le daba fuerzas para seguir adelante. Allí, Leila encontró una familia elegida, unida por la fe y el riesgo. Cada miembro compartía historias de esperanza y temor, creando lazos imposibles de romper. Podía ser ella misma, hacer preguntas, crecer. Por primera vez, sentía que su voz era escuchada y valorada. Decidió bautizarse en secreto, su punto de no retorno. El agua fría sobre su piel era símbolo de una nueva vida, aunque supiera que no habría marcha atrás. Pero la doble vida era agotadora. Cada día era una actuación, un esfuerzo constante por ocultar su verdad. En casa fingía, en la iglesia vivía. El contraste era doloroso, pero también le recordaba lo que estaba en juego. El temor a ser descubierta era permanente. Cada ruido, cada mirada sospechosa, podía significar el final de todo. Cada semana, la libertad y el miedo se entrelazaban. La alegría de cantar juntos era siempre acompañada por la tensión de ser escuchados. La mentira era necesaria, pero dolorosa. Guardar secretos se volvía una carga pesada, especialmente con quienes más amaba. Un error podía destruirlo todo, no solo para ella, sino para toda la comunidad. La responsabilidad era abrumadora. Aún así, su fe se fortalecía. En la soledad, encontraba consuelo y renovaba su esperanza cada día. La clandestinidad tenía un precio, pero también un profundo sentido de propósito. Cada sacrificio le recordaba que su vida tenía un significado mayor. Leila sabía que estaba arriesgando todo, pero la convicción en su corazón era más fuerte que cualquier miedo. Por primera vez, sentía que su vida tenía sentido, y que a pesar de todo, la fe le daba la fuerza para seguir adelante. Una noche, el miedo se volvió realidad. Todo lo que Leila y sus amigos temían se materializó bajo la sombra de la luna. El silencio de la ciudad era solo el preludio de lo que estaba por venir, y cada segundo parecía pesar más que el anterior. La policía irrumpió en la reunión clandestina. Gritos, caos, detenciones. El estruendo de las botas y las órdenes cortantes llenaron el aire, mientras los sueños de libertad se desmoronaban en cuestión de minutos. Leila y los demás fueron llevados a la temida prisión de Evin, un lugar conocido por su crueldad y su historia de sufrimiento. Allí, el miedo se sentía en cada rincón, y la esperanza parecía desvanecerse tras los muros de concreto. Los interrogatorios eran psicológicos, buscando romper su voluntad. Querían nombres, confesiones, traiciones. Cada pregunta era una trampa, cada silencio, una amenaza. El ambiente era denso, cargado de tensión y desconfianza. Le ofrecieron libertad a cambio de renunciar a su fe. Bastaba una firma para salir, pero el precio era demasiado alto. Traicionar lo más profundo de su ser. La presión era brutal. El futuro, la familia, la vergüenza.
El peso de la decisión la aplastaba, y el miedo a lo desconocido la envolvía como una sombra interminable. Pero Leila se negó a firmar. Su determinación era más fuerte que el miedo, y su fe más firme que las amenazas. Prefirió la cárcel a negar lo que le daba sentido. Eligió la soledad y la oscuridad antes que perder su identidad y sus convicciones. En la soledad de su celda se aferró a su fe. Cada oración era un acto de resistencia, un susurro de esperanza en medio de la desesperación. Recordaba las palabras de esperanza que la habían transformado. Esos recuerdos la sostenían, dándole fuerza para resistir el dolor y la incertidumbre. No traicionó a sus amigos ni a sí misma. Su integridad permaneció intacta, incluso cuando todo parecía perdido. La prisión fue un infierno, pero también una prueba de convicción. Cada día era una batalla interna, una lucha por no rendirse ante la desesperanza. Leila resistió, aún sin saber si saldría viva. La libertad parecía imposible, pero su espíritu seguía luchando, aferrado a la esperanza. Pero su historia aún no terminaba. El tiempo pasaba lentamente, pero algo en el aire anunciaba un cambio inminente. Algo inesperado estaba por suceder. La oscuridad no sería eterna, y la esperanza, aunque frágil, comenzaba a abrirse paso. Tras semanas en prisión, su padre logró liberarla pagando una fianza. Pero la casa se convirtió en otra cárcel. Aislamiento, silencio, vigilancia. Su familia, devastada por la vergüenza, la mantuvo bajo arresto domiciliario. El dolor del rechazo familiar era más profundo que el de la cárcel. Leila perdió todo: su libertad, su hogar, la esperanza de reconciliación. Solo le quedaba la fe que le había costado todo. Pensó en huir, aunque parecía imposible. Sin pasaporte ni dinero, la alternativa era renunciar a su fe o enfrentar prisión. La decisión fue desgarradora. Huir significaba dejar atrás su vida, su cultura, su familia. Pero quedarse era morir en vida. Leila eligió la única salida: escapar. La red cristiana clandestina la ayudó a planear la huida. Una noche, con ayuda de una prima, Leila escapó de casa. Cruzó la frontera a pie, enfrentando frío, miedo y peligro. Llegó a Turquía. Allí pidió asilo como perseguida religiosa. La red de ayuda la acogió en una casa segura. Meses de espera, incertidumbre y ansiedad siguieron. Pero por primera vez podía hablar de su fe sin miedo. Finalmente obtuvo asilo en Europa. Es libre. Puede estudiar, trabajar e ir a la iglesia. Pero la libertad tiene cicatrices. La pérdida de su familia duele cada día. Leila es testimonio de miles que arriesgan todo por creer. Su fe sigue viva, más fuerte que nunca. La esperanza florece incluso tras la noche más larga. Su historia nos recuerda el valor de la libertad y el precio que muchos pagan por ella. La historia de Leila no es un caso aislado. Miles de hombres y mujeres en Irán y en otros países son perseguidos cada año por profesar una fe distinta a la oficial. Viven en la sombra, oran en susurros, se arriesgan por creer. Y sin embargo, no renuncian. Porque hay una verdad que no puede ser encerrada. Una fe que no puede ser callada. Si esta historia te impactó, ayúdanos a compartirla. A darle like, comenta, suscríbete. No por estadísticas, sino para que más personas abran los ojos a una realidad que aún hoy es ignorada. La fe verdadera no se mide por templos o rituales, sino por lo que estás dispuesto a arriesgar por ella. Y como Leila lo demostró, a veces vivir libre significa perderlo todo, pero también encontrarlo todo.